Concluyo mi diario con el buen día y transcurso normal de la cuestión electoral aquí en Barranquilla. Y también se comentaron en la fila mientras íbamos a esperar el turno de votación el secuestro de los padres de un jugador de la selección Colombia llamado Luis Díaz. Eh, y así puedo decir que estoy transcurriendo mi diario en el día de hoy. Ya pronto saldré un rato a la calle y por lo tanto dejaré esto registrado para meterme en este tema de Judá idólatra y la cuestión hitita y Gaitán. Sí, querido profesor, explíquenos esto, porque usted es el que nos explica estas cosas de una forma que nos agrada mucho, profesor. Y de esa manera, profesor, nosotros sí podemos estar seguros del conocimiento que usted nos da, profesor. Y díganos eso de qué pasó con Gaitán y eso de los hititas, profesor. En cuanto a que usted nos está prácticamente introduciendo en la cuestión de la historia como una correlación de datos y de memorias y de cultura, y donde entran grandes investigadores y hombres históricos. Sí, claro, querido estudiante, pero siéntense para poder hablar de estas cosas. Resulta que los hititas fueron una civilización que presentó un carácter, entreverado, o lo que se llama en matemática mixto, o en culturas mixtas, porque en el arte, en la religión y en la escritura, ellos tomaron elementos esenciales del círculo cultural llamado Sumer Acadio. Y entre estas cosas estuvo la escritura cuneiforme que utilizaron para redactar su lengua indogermánica. Poseían escritura a base de jeroglíficos y ellos eran prácticamente los que iban en forma de desciframiento, el famoso sumerio que hacía oficio de lengua litúrgica. Hubo una civilización hitica que se aprecia por las ruinas que nos han quedado de Atusas y de las actuales aldeas turcas de Bankosh, donde se comprendieron excavaciones y se encontraron excavaciones a principios de este siglo, y donde muchos hombres filólogos como Henshis inició el desciframiento de la lengua hitita. También su religión en primer lugar se adoraba a la diosa solar de la ciudad de Arlimna. Su esposo es el dios de la tormenta llamado Teshut. Como entre los mitanios hay dos dioses de la tempestad, Neri y Shipa. Landa, Televino, nombre usado por un rey que es también el de un dios de la vegetación. También conocieron el Júpiter mitanio, el Kumarbi, padre de los dioses, y así por el estilo se creó esta cultura que está un poquito hacia allá de los lados de Turquía y que entran en juego en las guerra actual, donde ellos también entran y dominan la escultura conocida como la escultura hitita, que es una imitación de la mesopotámica, y el arte hitita que tiene muchas cuestiones que tienen que ver con las ciudades donde se originaron diferentes cosas de fortalezas montañesas desarrolladas después con edificios civiles y lugares de culto. Está de moda este nombre hitita en nuestra cultura actual por la cuestión de la guerra a Israel o Palestina. Y esta Israel nos trae que tienen una escritura llamada Sagrada Escritura, que debe de entenderse también como una obra de arte, no solamente de que cuestionen de inspiraciones divinas ni esas cosas. Tenemos nosotros que los hebreos no fueron culturalmente distintos de las demás naciones. Su única clave, de la que superficialmente se llama de inferioridad artística de Israel, está en que para los israelitas la estética es un medio, no un fin. Para muchos artistas no israelitas ni cristianos, el arte, que es un valor relativo, se profesa hoy en las mismas escuelas culturalistas, en que nadie proteste.
y sin que nadie lo haga en estas protestas, es elevado a valor absoluto, a valor eterno, en la correspondencia de los místicos románticos y también de las pinturas renacentistas. Y así vimos que existe aquí una podemos decir, una Judá idólatra, donde también se ve el arte de los hebreos, que es un arte plástico. Los hebreos imitaron a los fenicios, pero superaron en mucho a estos en el templo construido por Salomón, que fue una cosa maravillosa a juzgar por las distintas descripciones que dan los hombres del mundo y de los textos en su construcción del templo. Por ejemplo, aquel arte fenicio acomodaticio y frío, aquel arte de comerciante, estaba animado de un nuevo espíritu, un entusiasmo a la vez religioso, nacional y popular. Y así podemos ver cómo nace la mucha idolatría también en Judá, y eso sucede por allá para las épocas en que el apogeo del reino del norte, allá entre el año 932 al 770 y pico, nos trae a nosotros a relación ciertas tribus antes de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Robán era el heredero de la corona, pero las tribus del norte, capitaneadas por Jeroboam, se sublevaron, y entonces quedó el sur Judá, y permaneció fiel a Robán, y el reino quedó dividido en Israel al norte, capital Samaria, y Judá al sur, capital Jerusalén. A esta calamidad política vino a juntarse la idolatría contagiada de los cananeos y fenicios en Judá, y se conservó mejor que en Israel la fe de los antepasados. Hoy en día hay grupos religiosos bastante sionistas y creados por judíos americanos, que son realmente sectas religiosas sionistas que niegan y que no se meten en política, pero toda esta cuestión estaba metida en la política, en la cuestión de Israel, de Judá y de otras cuestiones. Por eso hubieron desastres e idolatría en Judá. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, mientras tanto Judá había sido invadido por los egipcios, el mando quedó a mando de un hombre llamado el faraón Shosnech, que seguramente la Biblia registra con otro nombre, y creo que lo llama Sesnik, o algo así, o Stixas, algo así, o Shishak, algo así. Y este hombre saqueó a Jerusalén en el año 949 antes de Jesucristo. También hubo luchas con los moabitas y los edomitas en tiempos del rey Josafat. Su hijo Jorobán se casó con una mujer llamada Atalia, que era hijo de Jezabel, que también propagó la idolatría en Judá. Y hubo entonces intervenciones asirias, cuando la cuestión de Teglasjar III, que hizo tributario al reino del norte, que se sublevó después y fue castigado por Sargón II, y deportada a su población, sustituida por otra población idólatra. Los samaritanos, tan menospreciados después por los judíos del sur, y durante la guerra de Ashurbanipal, que no pudo dedicar su atención a los judíos por impedirse las grandes sublevaciones de Egipto y Babilonia, ellos pudieron, los de Judá, respirar algún tiempo, pero allá en el 637 se produce una invasión escita, y después tiene lugar la gran guerra con Nabucodonosor de Babilonia. Y por eso debemos estudiar las civilizaciones, no solamente que aquí dice en la Biblia, porque esto es muy, muy profundo. Nabucodonosor, resentido por la alianza judía con Babilonia y lo que quedaba de la población, arrasó la ciudad y el templo en el año 586 antes de Jesucristo. Nabucodonosor, resentido por esa alianza judía con Egipto, tuvo una larga resistencia a Jerusalén, y por eso los ejércitos deportaron a Babilonia lo que quedaba de la población. Duró 48 años esta cuestión, que comenzó con el cautiverio de Babilonia, y que Ciro el rey Aquemenida autorizó a los judíos a regresar a su patria. Por eso es que nosotros tenemos no solamente que acá dice, porque
muchas Biblias están en poder de herejes sionistas creados por judíos americanos y que provienen de lo que se conoció como la herejía de Arrio o la cuestión arriana. Y así nos podemos trasladar y comprender mejor nuestra cuestión gaitanista, porque es que nosotros no podemos nunca negar que todo esto llenó de esperanza a las masas del país, que vieron en Jorge Eliezer y Gaitán una verdadera esperanza para salir de la exclusión a la que estaban sometidos. Por eso, ante su muerte, miles de campesinos y artesanos pudieron de una u otra manera combatir un régimen que consideraban ilegítimo. Por otra parte, el bogotazo y los levantamientos en todo el país hizo que muchos no hablen de bogotazo, sino de colombianazo. Y le demostraron al gobierno que esas masas que habían protagonizado el hecho tenían la fuerza para derrocarlo. Por eso el régimen, a punta de fuego y sangre, empezó a eliminar en muchas partes del país todo lo que se sonara a oposición, incluidos el liberalismo y el comunismo, que con tal de prevenir una revolución popular, se hizo a partir de 1948, como se vivió una espiral de violencia que solo se redujo en parte desde 1954 con la declaración y la dictadura de Rojas Pinilla como presidente militar de Colombia. Y estas son las cuestiones que tenemos que tener nosotros en cuenta aquí en nuestra historia, porque hubo muchas respuestas que tenían que ver con la frustración de una esperanza llamada Jorge Eliezer Gaitán, y de ahí comienzan unas grandes problemáticas del país que todavía se mantienen y que ha venido a aplacar y darle una alegría al pueblo el gobierno popular actual, logrado por un presidente llamado Gustavo Petro y un pueblo que la apoya y que hoy se volcó a las urnas, y demostrando que este pueblo y las grandes masas populares quieren cambio, ya no quieren los mismos corruptos y que llegan al poder embobando al pueblo, comprándoles la conciencia. Nos vemos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, si es capaz de estar delante de mi media hora de clase.